Hola, buen día. Yo soy la doctora Carla Mariana Carmona Bravo, residente de cuarto año del Instituto Nacional de Perinatología, y es para mí todo un honor y todo, pues un placer poder compartir un poquito de, eh, pues nuestros conocimientos con ustedes. El día de hoy, pues vamos a hablar específicamente sobre urgencias obstétricas, ginecológicas. Es un mundo totalmente distinto, pero bueno. Como primera instancia, abarcaremos las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, que pues estas son claramente pueden llegar a ser una urgencia obstétrica muy importante. Y bueno, la hemorragia obstétrica se abarca en otro tema que creo que ya está en el temario, pero pues esto incluye o está dentro de las obstétricas. Los objetivos de esta clase van a ser conocer las entidades que componen los sangrados de la segunda mitad del embarazo. Vamos a aprender los algoritmos de diagnóstico y tratamiento de los sangrados de la segunda mitad del embarazo, a identificar las intervenciones oportunas para disminuir la mortalidad relacionados con esta patología y conocer los distintos escenarios clínicos de cada una de estas patologías para una detección oportuna. La definición y la epidemiología de las hemorragias del segundo trimestre del embarazo se define como aquella hemorragia que tiene lugar después de la semana 22 de gestación. Estas se pueden catalogar como aquellas que se presentan en un 5% como una hemorragia anteparto, o sea, antes del parto, en un 2% como un desprendimiento de placenta no muy inserta y el 1% aquellas en donde intervenga la placenta previa. En general, estas hemorragias son una causa hasta de un 20 o un 25% de las muertes perinatales. La clasificación de las hemorragias del segundo trimestre abarca, por lo tanto, el desprendimiento de placenta normoinserta, la placenta previa, el acretismo placentario, pasa previa o ruptura uterina, las cuales iremos abordando en el transcurso de la clase. El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta se define como aquella separación o parcial o completa de una placenta que estaba normalmente adherida antes o después del parto o en la semana 20 del embarazo. La incidencia puede ser tan baja como el 0,5 al 2% de todos los nacimientos, y esta está asociada principalmente hasta la mitad de los casos en pacientes con estados hipertensivos del embarazo, preeclampsia sin datos, con datos o incluso una hipertensión gestacional. La tasa de mortalidad perinatal en este tipo de situaciones puede abarcar hasta del 20 al 35% de los casos, y esta se considera una emergencia obstétrica. Pues en cuanto a la etiología, esta puede ser multifactorial. También la ruptura prematura de membranas ha sido como una causa de un desprendimiento prematuro de placenta inserta, el antecedente de desprendimiento, la persistencia de endotelio en de las arterias espirales en lugar del trofoblasto, o que exista una disminución en la dilatación vascular y circulación en el espacio intervelloso. Pueden haber eventos abruptio, y estas se clasifican en dos, y la recurrencia depende realmente si ya tenía o no antecedentes de algún tipo de desprendimiento de placenta inserta. Asimismo, ya se han estudiado distintos factores de riesgo con resultados estadísticamente significativos, en donde aquí pues se representa justamente que una paciente que haya tenido un antecedente de tabaquismo, que sea una fumadora activa, tiene hasta 5 veces un mayor riesgo de presentar un desprendimiento prematuro de placenta no inserta, y eso está relacionado principalmente a las resistencias vasculares a nivel placentario. Como les mencionaba, los estados hipertensivos en el embarazo o anteriores, por ejemplo, una hipertensión arterial crónica, tienen mucha relación o son un factor muy importante de riesgo para este tipo de pues patología, y en el 40% de los casos puede haber muerte fetal, el antecedente de desprendimiento, o aquí también otro caso muy importante, en el momento en el que existe una descompresión de un útero sobredistendido, tiene 3 veces mayor de riesgo de desarrollar un desprendimiento de placenta no inserta, como cual un embarazo gemelar o que la paciente tenga polidramios, ya son factores de riesgo para presentar esta emergencia obstétrica. Traumatismo, trombofilias, la multiparidad o la ruptura de membranas también son factores de riesgo que intervienen en esta patología. Pues bueno,
¿Cuál es la incidencia por edad gestacional? Esto es muy importante también conocerlo, porque bueno, si bien el desprendimiento de placenta normoinserta se puede presentar como una hemorragia del segundo o tercer trimestre, ¿qué es más común o cuándo es más común que suceda? De 500 nacimientos se ha reportado que este tipo de patología o emergencia obstétrica se puede presentar en bebés de término hasta en un 60,4%, en edad gestacional de 32 a 33 semanas de gestación en un 25% y por arriba de las 32 semanas hasta en un 14,3%. Entonces, esto es importante conocer el momento en el que puede ocasionar o en el que pudiera ocurrir un desprendimiento de placenta normoinserta por su incidencia, pero tampoco descartar aquellos embarazos que ya son viables por arriba de las 26, 27 semanas de gestación, en donde el contexto también puede tener pues muy probablemente factores de riesgo para un desprendimiento de placenta normoinserta. Por eso siempre les digo, individualicen el caso. Si estás en un caso con un embarazo, por ejemplo, gemelar, con polidramnios, ahí ya estamos sumando dos factores de riesgo para el desarrollo de un desprendimiento de placenta normoinserta y puede ocurrir, aunque sea en un porcentaje muy bajo, pero no hay que descartarlo. En cuanto a la fisiopatología, estos son al menos tres puntos que hay que tener en cuenta. Una, que puede existir ruptura de los vasos uterinos. Dos, una hemorragia en la decidua basal. Y tres, una disección de la decidua por el hematoma que se genera a este nivel. Como pueden ver en esta diapositiva, existen dos clasificaciones, una que es la clasificación de Page y otra que es la clasificación de Sher, en donde te dice el porcentaje en el que tú puedes clasificar este tipo de desprendimiento de placenta. Por ejemplo, en la clasificación de Page te dice que puede ser un desprendimiento de tipo leve cuando la placenta se desprende en menos del 25%, que sería el grado 1. El grado 0 es cuando la paciente está asintomática y solamente se realiza el diagnóstico en el momento del alumbramiento. Entonces, el leve es cuando existe menos del 25% de desprendimiento, no hay tanta repercusión fetal. El grado moderado es cuando puede haber un desprendimiento del 25 al 50%, es cuando no existen trastornos de la coagulación, pero puede haber sufrimiento fetal o muerte fetal. Y el grave o el grado 3 es cuando existe un desprendimiento de la placenta de más del 50%, hay una hemorragia importante, una hipertonía muy significativa, y aquí pueden haber algunos otros trastornos o factores de riesgo que ocasionen este desenlace materno y fetal. Y bueno, la clasificación de Escher, que tiene que ver más que nada con el tipo de sangrado que se presenta, pero pues bueno, una de las clasificaciones que sé que al menos se han utilizado en los últimos años es la de Page. Y bueno, ¿cómo puede ser el cuadro clínico de esta paciente? Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que puede haber una presentación aguda, sí, pero que también puede haber una presentación crónica. La presentación aguda es aquella paciente que tiene un sangrado transvaginal, dolor abdominal y una hipertonía uterina. Significa que tiene contracciones seguidas, una taquicistolia o que tiene una contracción uterina que no cesa, que es duradera. Entonces, esos ya son puntos claves para pensar en un desprendimiento de placenta normoinserta. No en todas las pacientes que tienen una presentación aguda tienen un sangrado transvaginal importante. Entonces, eso es al menos muy común en el instituto. Tenemos muchas mamis con muchos factores de riesgo, multiparidad, estados hipertensivos del embarazo, obesidad, incluso estados en donde existe una inflamación en placenta, en donde iniciamos una inducción con misoprostol y vemos que la contracción se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene y no cede, o es demasiado duradera y empieza a haber dolor abdominal escaso. Entonces, estas pacientes que empiezan a tener este tipo de clínica de presentación aguda, por ejemplo, y en donde vemos que la variabilidad del bebé, o sea, la frecuencia cardíaca del bebé no es la mejor, decidimos una resolución vía abdominal. Y si nos ha pasado que justo encuentran un desprendimiento del 20 o del 30% de la placenta, entonces decimos, o sea, ya había varios factores de riesgo, hubo cierto grado de desprendimiento de placenta, obviamente teníamos que hacer que ese bebé naciera por vía abdominal. Y bueno, en la presentación crónica, que pues son estos sangrados escasos o intermitentes, en donde también puede estar relacionado oligohidramios o otros factores de riesgo. Entonces, el diagnóstico lo vamos a realizar principalmente por clínica o por ultrasonido.
Por clínica, como ya les mencionaba, hay que tener en cuenta los factores de riesgo y la triada clásica. Esto es súper importante que lo tengan en cuenta. Paciente embarazada, segundo o tercer trimestre con sangrado, dolor abdominal y un registro categoría 2 no tranquilizador o en donde tú ves que hay una hipertonía uterina y hay una variabilidad del bebé o frecuencia del bebé mínima o con descensos, con eso tú puedes hacer el diagnóstico de un desprendimiento de placenta normo inserta. El ultrasonido te puede dar una sensibilidad del 25 y 60% y un valor predictivo positivo hasta el 88% y se estaría observando principalmente un hematoma retroplacentario. Los hematomas se pueden ver de esta forma: retroplacentario detrás de la placenta, subcoriónico, que es entre ambas capitas, o preplacentario, adelante de la placenta. Entonces, independientemente de que tú veas esto por ultrasonido, que ya vimos que sí tiene una sensibilidad hasta del 88%, la clínica es soberana. La clínica es la que también nos va a dar en este caso la pauta y sobre todo la toma de decisiones. Recuerden, la triada clásica: una mami en el segundo o tercer trimestre del embarazo con sangrado transvaginal escaso o moderado, con una hipertonía uterina, con dolor abdominal que no remite y con una categoría 2 o no tranquilizado. Ok, las complicaciones pueden ser maternas y fetales. En las complicaciones maternas, un desprendimiento puede ocasionar una necesidad de protección, ya que es una emergencia obstétrica que puede generarse a una hemorragia y por lo tanto ameriten transfusión, que necesiten histerectomía, que haya un daño orgánico, una coagulopatía de consumo, una CID y por último, incluso la muerte materna. Son sangrados que no ceden. Y en el caso de las complicaciones fetales, pues la prematuridad, la muerte fetal, la hipoxia fetal, pueden ser los desenlaces que puede ocasionar un desprendimiento de placenta normo inserta. Hay otra clasificación que se conoce como el útero de Cavalier o apoplejía uteroplacentaria, y esta se define como la infiltración hemática del miometrio uterino debido a la formación de este hematoma retroplacentario masivo. Esto es también una de las complicaciones que puede ocasionar este tipo de desprendimiento de placenta normo inserta. Esta se considera como una de las complicaciones más severas. La incidencia es muy baja, es menos del 1%, y la principal causa es una de las principales causas de atonía uterina y mortalidad materna. Por lo tanto, el manejo que debemos de tener de acuerdo a la guía de práctica clínica mexicana, digo, al menos la GPS esto es lo que menciona, es siempre tener dos vías parenterales, tomar todos los laboratorios que necesitemos, pH, tiempos electrolitos, realizar un cruce. Obviamente esta se cataloga ya para una cesárea de urgencia, o sea, no es de que, ay, creo que tiene un 20% de desprendimiento de placenta normoinserta, le voy a dar parto, no. O sea, como les mencionaba, el hecho de que ya haya un desprendimiento de placenta puede ocasionar hipoxia y muerte fetal en el bebé y todas las complicaciones maternas que ya habíamos mencionado. Entonces, una vez que tú haces el diagnóstico por clínica o ultrasonido, es una paciente que va para cesárea de urgencia. ¿Existe infiltración uterina? Sí, no, y empezamos a realizar otra toma de decisiones. Bueno, esto fue solamente como lo más importante del desprendimiento de placenta normo inserta. Yéndonos a la otra clasificación, las anormalidades de la inserción placentaria. Estas, si llega a ocurrir un sangrado, pueden llegar a ser una emergencia obstétrica. Y estas anormalidades las podemos dividir en dos: en la placenta previa o en el acretismo placentario. Entonces, la placenta previa se define como una inserción de la placenta en el segmento uterino inferior que puede recubrir el orificio cervical interno. Su incidencia es baja hasta del 0,3 al 0,5%. Pero realmente si nos vamos al tipo de población, al menos aquí en México y en los estados del sur, como Oaxaca, Tabasco, principalmente esos estados, hemos visto que existe o sea, hay una gran cantidad de pacientes que llegan al instituto de estos estados con placenta previa o con acretismo placentario. Pues bueno, en la placenta previa van a ver que en su CTO o en el AMIR o en otros libros antes se mencionaban como de inserción baja, marginal, previa parcial o previa total.
Es importante que ustedes sepan que aunque si en su examen nacional de residencias viene esta clasificación, actualmente nosotros no utilizamos esa clasificación de acuerdo a las guías internacionales más actualizadas. Nosotros lo definimos como aquella placenta de inserción baja o placenta previa, y esto depende principalmente de la localización que tenga la placenta. Entonces, esto recuérdenlo, esta clasificación que se usaba anteriormente ya no se usa, usamos esta. La placenta de inserción baja se define como aquella placenta que se encuentra a menos de 2 centímetros o al menos a 2 centímetros del orificio cervical interno, pero que no va a recubrir el orificio cervical interno. Hagan de cuenta que el borde de la placenta va a estar justo a 2 centímetros de donde empieza el cervix. Eso nosotros lo llamamos como una placenta de inserción baja. Y esta puede ser definitiva o no definitiva dependiendo de la semana de gestación. Si vemos a una paciente de las 20 semanas, 24 semanas, con 2 centímetros de distancia entre cervix y la placenta, lo clasificamos como una placenta de inserción baja no definitiva, porque realmente el tropofismo que tiene la placenta termina hasta la semana 34. Entonces, estas pacientes tienen todavía más tiempo para definir si es una placenta previa o de inserción baja o no. Entonces, la placenta previa se va a definir como aquella que va a recubrir en su totalidad al orificio cervical interno. ¿Ok? ¿Existen factores de riesgo para una placenta previa? Claro que sí. El hecho de que una paciente tenga una cesárea previa, 2, 3 o 4, aumenta el riesgo de forma importante para el desarrollo de esta patología. Vean cómo en las pacientes que al menos tienen 4 cesáreas previas, aumenta hasta casi la mitad, pues, de probabilidad de que esta paciente presente una placenta previa en, no sé, su quinto embarazo, por ejemplo, ¿no? Que sí ha llegado a pasar. Decimos, ¿cómo creen que va a llevar 4 cesáreas? Llega a pasar. Entonces, hay otros factores de riesgo, el antecedente de placenta previa, las técnicas de reproducción asistida, la gestación múltiple, incluso la edad materna avanzada, son factores de riesgo para una inserción anómala de la placenta. Como les mencionaba, para decir que es una placenta previa definitiva, pues bueno, la GPC te dice que es a la semana 32, la ACOG te dice que puede ser entre la 32 y 34 semanas de gestación. Como les decía, hasta el 90% de las placentas de inserción baja al término no van a ser placentas previas, porque existe este trofotropismo que tiene la placenta durante estas semanas de gestación y es un desplazamiento de la placenta hacia la porción superior uterina. Entonces, esto es muy importante conocerlo, que existen estas definiciones, pero nosotros la vamos a poder catalogar como una placenta previa total hasta la semana 32 o 34 de gestación, que este trofotropismo ya acabó. La fisiopatología, pues bueno, esta va a ser principalmente por una decidua vascularizada de una manera subóptima, en donde va a existir una implantación trofoblástica en la cavidad uterina hacia la parte inferior y que, pues bueno, en el embarazo múltiple, también la fisiopato nos dice que como hay una superficie placentaria mayor, llegan a ocupar la parte inferior del útero. Y pues también otra teoría es la ruptura de los vasos intervellosos que ocasionan que no haya este trofotropismo. ¿Cuál es la clínica de la placenta previa? Serán pacientes que tengan, o sea, realmente sean asintomáticas, pueden ser asintomáticas y tengan un ultrasonido en el segundo trimestre con estas características de la placenta hacia el borde inferior, que existe un sangrado transvaginal que es relativamente indoloro a partir del segundo o tercer trimestre del embarazo. Acuérdense que estos son sangrados del segundo trimestre del embarazo, ¿ok? Dolor abdominal o que existan contracciones uterinas hasta en un 20% de los casos. El diagnóstico claramente lo vamos a hacer por ultrasonido. Este es un ultrasonido que se realiza en el segundo trimestre y tiene que ser por un ultrasonido transvaginal. Hasta en un 20 o un 60 de los casos debemos de llevar un seguimiento, como les decía, hasta la semana 32, 36, 32, 34 realmente para poder definir si es una placenta previa o no. Entonces aquí ustedes pueden ver qué es lo que les mencionaba sobre la clasificación.
cómo se vería en un ultrasonido en aquellas mamis que tengan una placenta previa total, como en la imagen de la izquierda, que se ve la placenta ocupando todo el orificio cervical, o una placenta de inserción baja, en donde se alcanza a ver al cervix, pero se ve también cabecita de bebé y se encuentra el borde placentario hacia 2 centímetros por arriba ¿de acuerdo? Entonces aquí están los dos diagnósticos de una placenta previa o de una placenta de inserción baja. La longitud cervical es muy importante en este caso, pero pues bueno, para fines de medicina pues general, yo creo que esto ya es un tema un poquito más meticuloso, pero es importante siempre tener en cuenta la longitud cervical en estas pacientes para saber la resolución o el momento de la resolución, sobre todo de estos bebés. Por ejemplo, si hay una longitud cervical por arriba de 30 milímetros y el grosor placentario es menor a 1 centímetro, la resolución, si solo es una mamá con placenta previa, puede ser la de la semana 37 y 38 sin problema. Pero si vemos que hay placenta previa y acretismo placentario que se puede presentar o está relacionada en estos casos, se recomienda la resolución algunas días de 34, 35, incluso semana 36 del embarazo. Si la longitud cervical se empieza a disminuir, es menor a 30 y dependiendo de los antecedentes que tenga la mamá, nosotros podemos definir si iniciamos un esquema de maduración pulmonar y vigilancia en caso de que bebé decida nacer antes. Y en aquellas pacientes que tengan placenta previa y una longitud de 10 a 15 milímetros con sangrados intermitentes, el riesgo de nacimiento eh, pues podría ser en breve y en estos casos siempre vamos a recomendar la vigilancia hospitalaria y la resolución al menos a la semana 34 de gestación. Entonces aquí tenemos también como un algoritmo en donde te dice qué hacer en una paciente con una placenta de inserción baja que esté a menos de 2 centímetros o menos de 20 milímetros del orificio cervical interno y que tiene un ultrasonido entre las semanas 18 y 21 de gestación. Si, bueno, tiene una placenta posterior o anterior sin una cesárea previa, nos vamos a ir a un ultrasonido a la semana 32. Si vemos o catalogamos que es una placenta previa sintomática, y que muy probablemente pueda resolverse en las próximas semanas. Hay que programar la cesárea en la semana 36 y 37 de gestación. Si es una mami con un sangrado recurrente, hay que iniciar el esquema de maduración pulmonar y programar antes de la semana 34. Si es una placenta de inserción baja sintomática, repetimos el ultrasonido a la semana 36 y vamos a individualizar el. Bueno, para poder continuar con nuestras clasificaciones de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, pasando a otra clasificación, el acretismo placentario, pues este es un conjunto de desórdenes que pueden afectar a la implantación placentaria. Se caracteriza principalmente por una falla en la formación en la capa de Nita-Bush, o que está compuesta principalmente por fibrina, y se caracteriza por una infiltración trofoblástica en el miometrio. Este acretismo placentario se puede dividir en tres tipos de clasificaciones: una placenta creta, increta o percreta. La placenta creta, recuerden que es aquella que es cuando la placenta se va a adherir al miometrio, pero no la va a invadir. La placenta increta cuando invade el miometrio, pero no lo sobrepasa, y la percreta cuando invade más o a través de serosa afecta muy frecuente a vejiga u a otros órganos. Entonces, aquí tenemos esquemáticamente el porcentaje de este tipo de clasificación de alteraciones en inserción placentaria, en donde pues la precreta se puede presentar hasta en un 22% de los casos y es cuando ya sobrepasa más hacia serosa, vejiga, incluso puede irse o extenderse un poco más hacia peritoneo. La increta, que se presenta hasta en un 15% de los casos, y la creta, que es hasta la que se presenta con más frecuencia en un 63% de los casos, cuando hay sobre todo invasión hacia miometrio. Hay una clasificación de la FIGO de la 2010, del 2019 que habla sobre las anomalías de la inserción placentaria y es aquella que la clasifica como una placenta normalmente adherida, como acreta,
una placenta normalmente invasiva como increta o una placenta normalmente invasiva catalogada como percreta. Estas son las tres clasificaciones. Esta última puede estar limitada a la serosa, a vejiga o a otros órganos. Oh. Bueno, estas imágenes que ven aquí las tomé yo. Estas las tomé en mi primer año de residencia. Fue un manejo conservador de acretismo placentario al que entré únicamente a tomar fotos. Y la verdad me quedé asombrada de, pues, la morbimortalidad que pueden tener estas pacientes durante un procedimiento quirúrgico y cómo es que en un mismo procedimiento se pueden llegar a transfundir más de 10 paquetes globulares. Entonces, este es uno de mis temas favoritos, hablar sobre alteraciones en la placentación y en este tipo de alteraciones como el acretismo placentario. Entonces, esto es muy importante saber que existen factores de riesgo para el desarrollo de esta patología. El hecho de que se exista una mami con una edad materna o una edad materna de riesgo por arriba de los 35 años aumenta el riesgo del desarrollo de estas alteraciones en la inserción placentaria. Fertilizaciones in vitro, por ejemplo, el antecedente de placenta previa o una placenta previa aumenta bastante el riesgo del desarrollo de un acretismo placentario. De hecho, casi siempre que vemos una placenta previa durante algún ultrasonido, lo primero que tenemos que descartar son datos o focos de acretismo placentario. Y pues aquí otro tema muy importante que tienen que saber y decirle también a las mamis que pues que quieren cesárea, pues ya, el riesgo de que tengan una, dos o tres incisiones previas a nivel uterino, como ven claramente en la tabla, aumenta el riesgo del desarrollo de un acretismo placentario. Por ejemplo, una paciente que tiene una placenta, una cesárea previa, tiene hasta 5 veces el riesgo más del desarrollo de, pues, acretismo placentario. Y conforme van aumentando las incisiones uterinas, va aumentando el riesgo del desarrollo de un acretismo placentario. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros el ultrasonido o el diagnóstico por ultrasonido? Este diagnóstico, como ya les mencionaba, de preferencia, obviamente lo tiene que hacer un médico materno-fetal. El diagnóstico de acretismo placentario, digo, nosotros lo podemos ver por ultrasonido, por algunos datos ultrasonográficos muy establecidos ya en guías internacionales, pero siempre lo debe de corroborar un materno-fetal. Este diagnóstico se realiza por medio de ultrasonido en un tamizaje prenatal entre el primero y el segundo trimestre del embarazo. Estos hallazgos ultrasonográficos incluso se han determinado sensibilidades y especificidades con su valor predictivo positivo y negativo. Dentro de las características ultrasonográficas para detección de acretismo placentario son las lagunas vasculares, el grosor miometrial, la interfase útero-vesical o una vascularización intraplacentaria irregular. De hecho, la última vez que roté en materno fetal, que fue ahorita, roté 2 veces el año pasado, entonces mi última fue ahorita en enero de este año y justamente están implementando otros hallazgos ultrasonográficos con mucha mayor sensibilidad que estos que acabo de mencionar. Es un protocolo de estudio que sigue todavía en pie en el instituto y justamente el flujo de los lagos entre el útero y placenta han tenido una mayor sensibilidad en este caso y con esta visualización a este nivel entre útero y placenta pues sí hay una gran relación entre la presencia de un acretismo placentario. Sin embargo, el diagnóstico per se o estándar de oro son los hallazgos histopatológicos. Se refiere a que una vez que tú quitas el útero y mandas placenta y útero a patología, el reporte va a ser una invasión hacia tejido miometrial o hasta tejido pues más externo. Entonces, aquí tengo unos videos justamente de cómo se ve un acretismo o un incretismo, cómo empieza a haber un poquito más de flujo y cómo se pierde esta interfase, sobre todo a nivel miometrial, cómo se observan estas lagunas vasculares, un espesor miometral menor a 1 milímetro y cómo puede haber un Doppler lacunar turbulento o vasos puente.
En esta imagen de acá con un Doppler se puede ver cómo la placenta hacia el miometrio tiene estos vasos puente y cómo el flujo turbulento se visualiza incluso sin un Doppler. En el caso del percretismo, hay una pérdida de la interfase entre la serosa, aquí se ve claramente en el video, entre la serosa uterina y la vejiga, y también hay una interrupción de la pared vesical, o sea, prácticamente aquí la placenta está invadiendo la vejiga. Existen defectos focales en el borde de la vejiga y se puede observar con el Doppler una hipervascularidad o vasos hacia la vejiga. Entonces, con estos videos, pues ustedes tendrían más o menos como una idea de cómo se realizaría un diagnóstico de un acretismo o de un percretismo. Y esto, como ya les mencionaba, es principalmente por medio de un ultrasonido. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo multidisciplinario en este tipo de pacientes? Pues primero debemos de optimizar los niveles de hemoglobina en estas pacientes, tener una disponibilidad de hemoderivados, tener todos los consentimientos firmados, los uterotónicos disponibles, una vigilancia materna y fetal estrecha. Debemos de contar con un personal capacitado que esté justamente relacionado con este tipo de situaciones y en caso de una urgencia obstétrica, todo el equipo deberá estar preparado. En cuanto a la resolución de las mamis con un acretismo placentario, la ACOG y la SOC también nos recomiendan semanas específicas para el momento de la resolución, y esto abarca entre la semana 34 y 36 de gestación, sin pasarnos, pues ahora sí, por arriba de estas semanas de gestación. Como pueden ver en estas imágenes, nosotros en el instituto realizamos algo que se conoce como manejo conservador de acretismo placentario, que pues actualmente hay guías que han demostrado que esto no es estadísticamente significativo, en donde se interviene a la mami en un primer tiempo quirúrgico y posteriormente en un segundo tiempo quirúrgico para histerectomía. Actualmente sabemos que no es lo ideal, pero para que tengan más o menos idea de cómo se realiza la resolución, en este primer tiempo quirúrgico, como pueden ver, la cesárea es fúndica, o sea, la cesárea no es normalmente en el segmento como nosotros lo conocemos. La cesárea viene o se realiza a través del fondo uterino, por eso es una cesárea tipo fúndica, y por eso los bebitos normalmente se sacan pues como tipo pélvico, como lo pueden ver en esa imagen, porque pues los bebés se acomodan, bien encefálico, y nosotros realizamos la cesárea en la parte superior del útero, y es cuando tenemos que realizar nuestras maniobras pues de parto pélvico. Entonces es importante, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes? Que a la semana 34 o 36 de gestación se tiene que resolver las pacientes con un acretismo placentario. Bueno, la otra clasificación se conoce como vasa previa, y esta se define como los vasos fetales que atraviesan la membrana fetal sobre o cerca del orificio cervical y no van a estar protegidos por la placenta o por el cordón umbilical. La incidencia puede ser de 1 a 2.500 o 5.000 embarazos, y la ausencia del diagnóstico se puede asociar hasta en un 60% de los casos. Este tipo de basa previa se clasifica en dos, en tipo 1 tipo 2. El tipo 1 es cuando hay una inserción velamentosa del cordón única o bilobulada, y el tipo 2 es cuando es subcenturiada o bilobulada. Y esto tiene que ver prácticamente con el tipo de placenta de la que estemos hablando. Aquí hay como imágenes de que si es bilobulada, succescenturiada, por ejemplo. Tiene nombres muy raros. Pero el chiste de esto es que sepan que puede haber una falta en el diagnóstico casi hasta en un 60% de los casos. Los factores de riesgo de la basa previa están asociadas a anomalías placentarias, a una placenta de inserción baja o a un embarazo múltiple. Entonces, el cuadro clínico que pueden presentar estos pacientes es un sangrado transvaginal indoloro con una amniotomía o una ruptura de membrana. Significa que cuando nosotros realizamos una amniorexis, por ejemplo, eh, puede ocasionar un sangrado y se observa a través del líquido amniótico, y en ese momento podemos decir hay una basa previa, y también si tenemos con más razón un registro no tranquilizador o anormal. Y esto, pues, justamente se cataloga como una exsanguinación rápida en el caso de bebé. Entonces, el diagnóstico lo vamos a realizar por ultrasonido, por un Doppler. Aquí se ve cómo el vaso está enseguida a través del orificio cervical interno. Se pueden palpar los vasos fetales y puede haber un patrón anormal en el registro cardiotocográfico. De hecho, justo se ve cómo
Cuando nosotros incluso realizamos tacto puede haber alteración del patrón sinusoidal del bebé. El manejo en este caso es una cesárea. La hospitalización en caso de que nosotros lo detectemos de manera oportuna y la resolución siempre se va a recomendar también en semanas tempranas del embarazo. El manejo, pues una vez que nosotros tengamos la confirmación diagnóstico por un ultrasonido transvaginal, siempre se va a recomendar una hospitalización profiláctica entre semana 30 y 32, realizar una cesárea al menos a la semana 36 del embarazo, por arriba de las 34, en donde bebé no amerita esquema de maduración pulmonar ni neuroprotección. Y bueno, en casos específicos, si planeamos resolver antes el embarazo, considerar estos esquemas para bebé. Y por último, dentro de las urgencias obstétricas, la ruptura uterina, que es una complicación poco frecuente, su incidencia es del 0,2%. Esta se define como una disrupción de la pared uterina en todo su grosor, incluyendo la serosa uterina, y una dehiscencia de la cicatriz uterina previa en el caso de que ésta exista. Los factores de riesgo para una ruptura uterina incluyen una gestación múltiple, un antecedente de miomectomía, que la paciente haya tenido cesáreas previas, un periodo intergenésico corto, o sea, que haya menos espacio entre una cesárea y otra, que el bebé sea macrosómico o la edad materna de riesgo. ¿Cuál va a ser la identificación oportuna? Que la mami presente un dolor abdominal de tipo intenso, que puede ser también un dolor referido torácico, que tenga dificultad respiratoria, una pérdida de la forma o de la presentación del feto. En ese momento prácticamente no sabes dónde está pancita, dónde está bebé. Una alteración en el registro cardiotocográfico se observa como una bradicardia de forma importante, un dolor en la cicatriz previa, o sea, un dolor que te dice la paciente, es que me duele donde me operaron, que haya hematuria, taquicardia materna y cese de las contracciones uterinas. Entonces, el cuadro clínico es una mami que se encuentra en la segunda mitad del embarazo con un dolor abdominal agudo, que tenga factores de riesgo que ya hayamos mencionado, por ejemplo, 2, 3, 4 cesáreas previas con un periodo intergenésico corto y que tenga por arriba de los 35 años. Ahí ya tiene casi 3 factores de riesgo para una ruptura uterina: cambio en el patrón de las contracciones y un sangrado franco y rutilante a través de la vagina y con una sensación de desgarro. Si existe una estabilidad hemodinámica, siempre tenemos que tomar signos vitales. Si hay paciente estable, podemos realizar un ultrasonido en donde se van a ver anormalidades en la pared uterina o hematomas incluso en la cicatriz. Si es una paciente inestable, es una cirugía de urgencia, una cesárea con o sin LAPE, y la anestesia general siempre va a estar contraindicada en este tipo de pacientes. Son pacientes que ameritan una anestesia general de forma inmediata para la extracción de feto y sobre todo pues lograr el cese del sangrado a través del útero. Como les mencionaba, las complicaciones son principalmente una hemorragia obstétrica, que la madre amerite una histerectomía, una lesión vesical o que la madre pueda fallecer. Entonces, en los casos en los que no se detecte una ruptura uterina a tiempo, tanto bebé como mamá pueden fallecer de forma abrupta. Entonces, igual la incidencia es muy baja, pero existe. Hace poco embarazo gemelario en útero bicorne que llegó hasta la semana 32. Hubo tanta sobredistensión, la mami llegó muerta al hospital porque pues estaba en la casa, solo sintió dolor abdominal y empezó a sangrar transvaginal. Al parecer el esposo pues llamó ambulancia y todo, y pues en lo que la trasladaron fue mucho tiempo. Entonces ya cuando llegó, la paciente ya había llegado con signos vitales, inició RCP, mientras estaban haciendo el RCP se estaba realizando el ultrasonido abdominal y justo se veía como, o sea, el útero pues, no tenía forma y los dos bebés estaban como flotando en abdomen. Entonces, pues ni mamá ni bebé se logró salvar en este caso, pero es muy importante tener en cuenta que si llegas a tener una paciente con factores de riesgo importantes, las tengas muy monitorizada y con una vigilancia estrecha por el alto riesgo de ruptura uterina que pueden presentar estas pacientes. Entonces, creo que sí es una urgencia obstétrica muy importante que no hay que eh, pues hacerla menos. Si tú estás viendo como médico que es una paciente que tiene 2 cesáreas previas, que está en la semana 34 y que te dice, y es un periodo intergenésico corto, y que te dice es que tengo dolor en mi cicatriz de herida, o sea, porque así lo refieren las pacientes, me duele donde me operaron la última vez. Eso hay que tomarlo en cuenta porque la paciente tiene alto riesgo de una ruptura uterina.
En cuanto a las guías de práctica clínica, nos menciona un algoritmo muy importante de un diagnóstico de hemorragia en la segunda mitad del embarazo. Todas las pacientes que se encuentren en la segunda mitad del embarazo que tengan sangrado transvaginal, hay que colocar un espejo. Eso de acuerdo a la GPC y también dependiendo de la clínica. Si presenta dolor, sí. Valorar todos los factores de riesgo que ya hemos evaluado en pues en estos últimos minutos. Valorar si existe policistolia, hipertonía uterina y compromiso fetal, podemos decir que es el desprendimiento prematuro de placenta inserta, que es lo que habíamos platicado, la triada clásica. Una mami que presenta hipertonía, dolor y sangrado transvaginal y un compromiso fetal, lo primero que hay que pensar es en un desprendimiento de placenta inserta. Si existen factores de riesgo en donde la madre pueda tener una cirugía uterina previa, esto es súper importante. Cirugía previa, malformaciones uterinas, uso iatrogénico de oxitóxicos, antecedentes, incluso endometritis o alguna alteración en útero, y hay una pérdida en la presentación o una descompensación hemodinámica con compromiso fetal de forma abrupta, debemos de pensar en una ruptura uterina. Entonces, aquí hay dos diagnósticos distintos que se pueden parecer sí por la clínica, pero los antecedentes y los factores de riesgo son lo más importante. Y eso es lo que ustedes tienen que analizar en el momento en el que, por ejemplo, en el ENARM les pregunten si es una paciente primigesta con edad materna de riesgo, no sé, con tabaquismo, uso de cocaína frecuente, si tienen la triada clásica de dolor, sangrado y compromiso fetal, desprendimiento de placenta inserta, ¿vale? Si tú, por ejemplo, tienes a una mami con el antecedente de un periodo intergenésico corto, con dos cesáreas previas o con una miomectomía abierta, dices, no inventes, tiene tres factores de riesgo esta señora en donde ya tienen alteraciones a nivel uterina y me llega con sangrado transvaginal, dolor y descompensación hemodinámica, tú de forma inmediata tienes que pensar en una ruptura uterina. Entonces, vean cómo los factores de riesgo son punto clave para que tú puedas determinar un diagnóstico. Si bien la clínica puede ser clara, muy, muy clara al final, los factores de riesgo también son puntos claves para que tú puedas tener un diagnóstico certero. Y en el caso de aquellas pacientes, por ejemplo, que no tengan factores de riesgo, pero que sí tengan cicatrices uterinas, legrados, cesáreas, pero que sean asintomáticas y que tú solamente en un ultrasonido transvaginal puedas observar alguna alteración en placenta y que tengan algún tipo de sangrado asintomática, puedes pensar en una placenta previa o en un acretismo placentario. Aquí te vienen cuáles son los tratamientos de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, que era lo que les mencionaba, siempre permeabilizar dos vías parenterales. La paciente debe estar canalizada con dos vías. Vas a reponer el volumen sanguíneo si no tienes un cruce en ese momento, al menos con solución, con solución Hartmann. Si es un desprendimiento de placenta inserta, es una cesárea urgente, no te tienes que esperar. Si es una ruptura uterina, también es una cesárea urgente, una laparotomía de urgencia y dependiendo de los hallazgos que observes, tú decides si haces un cierre de la cesárea normal o si decides realizar una histerectomía. Y en el caso de las pacientes que tengan una placenta previa, aquí siempre tenemos que valorar si está la paciente hemodinámicamente estable o no y si podemos llegar a las semanas de resolución que ya habíamos platicado. Si la paciente tiene placenta previa y un sangrado abundante con un desprendimiento de placenta, hay que realizar una cesárea, en este caso corporal, que es lo que se preferiría. Y en caso de que la paciente esté estable hemodinámicamente, hay que llevar un seguimiento semanal o cada 2 semanas y realizar los estudios necesarios para lograr una resolución hasta la semana 34 y 36 de gestación, de acuerdo a las guías de práctica clínica internacional y nacional. Y aquí viene justamente qué pasaría después de que nosotros tomemos acción en la parte quirúrgica. Si es una cesárea urgente, siempre valorar, siempre que no haya una infiltración hacia miometrio, que no exista un útero de Cuvier, que puede ser una de las complicaciones en este tipo de procedimientos. Valorar histerectomía. Y pues bueno, en el caso de la placenta previa, aquí viene todo el algoritmo que necesitan saber si tú quieres realizar una hospitalización, si hay estrechamiento del cérvix, pero bueno, en este caso es importante que sepan que pacientes con placenta previa, lo primero que hay que descartar es el acretismo placentario y después valorar el momento de la resolución.
Por lo tanto, las conclusiones de al menos esta primer charla es que pues el diagnóstico temprano de un sangrado en la segunda mitad del embarazo puede reducir el grado de morbimortalidad tanto materno como fetal, que se deben de considerar como urgencias que requieren una resolución inmediata. O sea, esto es básico. Yo sé que el seguimiento que tal vez lleva algún tipo de paciente con placenta o cretismo placentario, claramente los ginecobstetras, somos los expertos en este tipo de manejo y en el momento de la resolución, pero el diagnóstico con clínica es más que básico y necesario para al menos todos los médicos generales. En el caso de tomar una decisión oportuna, siempre referirlos de forma oportuna con los especialistas. El diagnóstico diferencial de cada una de las entidades es de vital importancia para la decisión terapéutica o quirúrgica en ese momento. Entonces, si ustedes tienen las bases y conocen cuáles pueden ser las urgencias obstétricas de la segunda mitad del embarazo, créanme que el hecho de que conozcan factores de riesgo que puedan desencadenar una complicación materna o fetal nos puede ahorrar muchas pues complicaciones o pérdidas maternas o fetales. La derivación a un especialista en este tipo de patologías de forma oportuna puede salvar vida tanto de mamá como de bebé. Si ustedes tienen dudas con alguno de los temas que acabamos de tomar, que pues yo sé que algunos son como temas muy específicos y que probablemente van a tener dudas y van a querer saber un poco más, con mucho gusto me pueden pues platicar cuáles son las dudas o qué es lo que les gustaría que yo les resolviera, pero lo que sí me gustaría dentro de las conclusiones de esta plática es que se queden con lo básico, que sepan cómo se catalogan estas urgencias obstétricas de la segunda mitad del embarazo, que pueden ocasionar una hemorragia obstétrica y por lo tanto una muerte materna o una muerte fetal. Bueno, continuando con la segunda parte de urgencias, en este caso ginecológicas, pues claramente el embarazo ectópico es una de las principales urgencias quirúrgicas ginecológicas que pues tenemos que saber identificar y referir en el momento indicado y adecuado. Los principales objetivos de la siguiente clase es conocer la epidemiología del embarazo ectópico y sus factores de riesgo. Vamos a identificar los diferentes tipos de embarazo ectópico y su manejo individual. Vamos a revisar los distintos algoritmos que se reportan actualmente y también algunos algoritmos de las guías de práctica clínica de México. Y vamos a comprender también las indicaciones quirúrgicas, el tratamiento médico en un abordaje de un embarazo ectópico, y conocer cuáles son las implicaciones futuras en la paciente con un diagnóstico de esta índole. Pues bueno, este es un poquito del contenido que vamos a estar abordando, la epidemiología, los factores de riesgo, la localización, la patogenia, el cuadro clínico con el que se presentan. Vamos a ver qué es un manejo expectante, cuál es el tratamiento médico o quirúrgico y en el caso también de un embarazo ectópico que no sea tubario, vamos a ir abordando los temas con calma. Bien, dentro de la primera parte es importante pues recordar en cuanto a la epidemiología que un embarazo ectópico se puede presentar si bien en una cantidad bastante baja, con una incidencia hasta del 1 al 2%. Esta incidencia depende mucho de la población o del sitio de localización del que estemos hablando y de la región en la que estemos. En México se ha reportado un embarazo ectópico por cada 200 a 500 embarazos. La morbimortalidad materna, como ven, también es importante y este es uno de los principales, una de las principales causas, hasta en un 18%, de un sangrado transvaginal que ocurre en el primer trimestre. Entonces, justamente si sabemos que es una mami que solo sabe que está embarazada, que está con un sangrado transvaginal del primer trimestre, con dolor y otros datos clínicos de embarazo ectópico, pues claramente hay que descartar un embarazo ectópico. Existen distintos factores de riesgo y esto es sumamente importante que ustedes como pues médicos generales conozcan que hay pues distintos parámetros que nosotros podríamos evaluar y tomar en cuenta que, ¿sabes qué? La paciente tiene varios factores de riesgo para que sea un embarazo ectópico. Por ejemplo, el hecho de que la paciente
tenga un embarazo ectópico previo o más dos embarazos ectópicos previos, o sea, el riesgo aumenta muchísimo más, hasta casi 15 veces más en comparación a otros factores de riesgo. Asimismo, la cirugía tubárica, la enfermedad pélvica inflamatoria, antecedente de infertilidad, tumoraciones, endometriosis, pacientes con un tabaquismo activo, que hayan tenido alguna otra cirugía abierta, son factores de riesgo para el desarrollo de un embarazo ectópico. Antes se creía que solamente por la colocación del dispositivo intrauterino ya era un factor de riesgo per se o principal para un embarazo ectópico. Si bien la colocación de un DIU, que, o sea, el primer beneficio que obtenemos de un dispositivo intrauterino bien colocado es justamente evitar un embarazo. Entonces, esos dispositivos que claramente no están bien colocados sí pueden ocasionar un embarazo ectópico, pero como ven, no es un factor de riesgo como tal tan asociado al desarrollo de un embarazo ectópico. Recordar que casi la mitad de las pacientes realmente no van a tener un factor de riesgo como tal, pero es importante considerarlo si es que ya ha habido antecedentes. Y aquí está lo que les mencionaba, que justamente el dispositivo intrauterino, pues depende si es de levonorgestrel o de cobre, el riesgo del desarrollo de un embarazo ectópico. Si bien puede ocurrir en un 53% de los embarazos de pacientes con dispositivo, es importante recordar que esto es cuando principalmente el dispositivo o ya caducó o no funciona o no está colocado adecuadamente, porque lo que queremos con un dispositivo intrauterino es justamente evitar un embarazo. Entonces no se queden con la idea de que solamente el hecho de que la paciente tenga un DIU va a ocasionar un embarazo ectópico. Ya vimos que existen distintos factores de riesgo que son todavía más importantes que el hecho de que la paciente tenga un dispositivo intrauterino. Bueno, aquí también se ve en esta diapositiva, pongo justamente el hecho de que hayan tenido transferencia de embriones, cómo es que aumenta el riesgo de desarrollar un embarazo ectópico. No es como de que te coloco tantos embriones por medio de fertilización in vitro y ya con eso puedes asegurar un embarazo. O sea, no, tenemos que ver cómo evoluciona y descartar siempre un embarazo ectópico, incluso en pacientes que se han sometido a una fertilización in vitro. Si bien la incidencia puede ser muy baja, hay que tomarlos en cuenta. Y bueno, esta creo que también es una de las diapositivas más importantes, que es la localización de el embarazo ectópico. Hay que recordar que el embarazo ectópico es cuando el embrión se implanta en cualquier otra zona que no sea el endometrio. Como pueden ver en esta imagen, casi hasta el 95% de los embarazos ectópicos los van a encontrar a nivel tubárico. Pero a nivel tubárico, ¿cuál es o qué zona es la más frecuente? Hasta en un 70% se puede encontrar a nivel ampular, de ahí en un 12% a nivel ístmico o fimbrial, posteriormente ovárico hasta en un 3% y al final el intersticial en un 2%. Honestamente, sí es más común encontrarlo en la trompa, o sea que ocupa el 95% de los casos, en el 70% a nivel ampular, de ahí en los ovarios y de ahí en cualquier otra zona de la tuba, es muy común encontrarlo. La localización es sumamente importante para saber qué vamos a hacer, si vamos a dejar la tuba, si vamos a quitar la tuba, si vamos a dejar el ovario, si se quita el ovario. ¿De acuerdo? Existen otros tipos de localización en un embarazo ectópico. Hasta en el menos del 1% de la población se puede presentar en cicatriz uterina. En el Instituto de Perinatología, la verdad es que sí tenemos bastante pacientes con un embarazo en cicatriz uterina, que se conoce como un embarazo ectópico, y el abordaje es totalmente distinto a una paciente que tiene un embarazo a nivel tubárico. Eso lo vamos a ver más adelante. Y pues a nivel intramural, que la verdad ya sería demasiado raro, y a nivel abdominal, que también me ha tocado ver embarazos a nivel abdominal, que estos parecieran que no son que son como los más graves, pero, o sea, sí obviamente ameritan un procedimiento quirúrgico, pero normalmente esos bebés ya llegan a ser mucho más grandes, porque pues a nivel abdominal todavía ocupan un cierto lugar y pues la verdad es que los signos pueden tardar un poquito más, tanto de choque o sangrado, etcétera. Y estas pacientes normalmente no tienen un sangrado transvaginal. Entonces, está súper interesante. Me tocó una mami ya de 12 semanas de gestación y el embarazo estaba totalmente fuera del útero y estaba a nivel abdominal. Entonces,
Esta como tal es la localización. Recuerden muy bien esta imagen porque yo creo que eventualmente les podrá servir para algo más. En cuanto a la patogenia, pues bueno, esto tal vez entra un poquito más en cuanto a la fisiopato. Hay que recordar que en el embarazo tubárico pueden existir muchas causas y si bien pueden tener factores de riesgo, se ha identificado en algunos estudios que estos pacientes presentan una sobreexpresión de algún tipo de señalizaciones, que hay un aumento en factores como el TNF-alfa y algunos otros tipos de interleucinas como datos de inflamación y L1, L6 y L8, y cómo es que existe una disminución en el movimiento ciliar. Es por eso que aquellas pacientes con tabaquismo activo, pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria, con infecciones recurrentes, en las que se ha estudiado como este tipo de fisiopatología, con elevación de enzimas inflamatorias, disminución del movimiento ciliar, pues claramente está asociado al desarrollo de un embarazo ectópico. Y bueno, en cuanto al cuadro clínico, pues aquí está súper claro, hay síntomas y hay signos. Los síntomas es una paciente con un dolor abdominal que se encuentra en amenorrea, o sea, que ya haya referido que no ha estado sangrando en los meses anteriores o que sepa que está embarazada, que presente un sangrado transvaginal o que haya síntomas sugestivos de embarazo como náuseas, vómitos matutinos. Los signos pueden ser irritación peritoneal cuando ya hay datos de un embarazo ectópico roto, puede haber dolores referidos, puede haber dolor a la movilización cervical o una inestabilidad hemodinámica. Normalmente las pacientes llegan con una prueba de embarazo positiva en casa, no se realizan ultrasonido en el momento en el que saben que están embarazadas o un ultrasonido que se debería realizar aproximadamente a partir de las casi 8 semanitas de gestación para corroborar vitalidad, etcétera. Entonces llegan con estos datos o con estos signos y síntomas. Entonces, si tienes una mami que sabe que está embarazada, pero no tiene un ultrasonido que te asegura un embarazo intrauterino y tiene todos estos datos o síntomas, tienes que descartar un embarazo ectópico. Como les mencionaba, la inestabilidad hemodinámica, siempre que tengas una mami así en urgencias, independientemente del servicio del que estemos hablando, hay que realizar una hormona gonadotropina de forma rápida para poder definir, eh, nada más tener como protocolizado bien lo de la cuestión del embarazo. Podemos realizar un FAST ahí mismo con un ultrasonido, conseguir los laboratorios prequirúrgicos, se canalizan ambas manos con los pues, catéteres más grandes que tengamos para que podamos reanimar con solución hídrica si es necesario. Y en caso de que sea un embarazo ectópico roto, pues iniciar un abordaje quirúrgico de forma urgente. Si la paciente está estable hemodinámicamente, la hormona gonadotropina coriónica humana es necesaria 100%, esté chocada o no esté chocada, debes de pedir una HCG para ver una cuantitativa de incluso para saber en qué nivel de hormona gonadotropina se encuentra. El ultrasonido pélvico la canalizas con ambos brazos y es muy probable, muy sugestivo un embarazo ectópico. Y posteriormente, si la paciente continúa estable, vamos a normar conducta para saber si la paciente va a ser candidata a metotrexate o es un manejo conservador de embarazo ectópico o a un tratamiento quirúrgico. Pues bueno, aquí como les mencionaba, la hormona gonadotropina coriónica normalmente aumenta hasta en un 50 a un 60% veces de más el porcentaje en 48 horas. Si nosotros vemos que, por ejemplo, llega la paciente, está estable, es un embarazo ectópico, por ejemplo, en trompa, y tiene una hormona gonadotropina de 1000 o 1500, eh, pero la dejamos para manejo conservador, repetimos la hormona gonadotropina en 2 horas y vemos que disminuyó a menos, o sea, menos del 53% y no hubo un aumento, o sea que ahora la gonadotropina se encuentra en 700, podemos decir que claramente pues fue un aborto o el embarazo ectópico pues con el tratamiento con el metotrexate funcionó y se está eliminando ese embarazo. En caso de que, por ejemplo, tengamos una paciente con una gonadotropina de 1500, no sepamos, no encontramos como tal algún signo de un embarazo ectópico en ovario o en tuba, tenemos que repetir la gonadotropina en 2 días y si ésta se encuentra por arriba del 53% de la gonadotropina previa o más de 3500 miliunidades por mililitro de gonadotropina, y sin evidencia de un embarazo ectópico, ya con eso podemos definir
que estamos hablando de un embarazo ectópico per se y tenemos que encontrarlo de alguna forma. Porque a veces llega a pasar, llegan a haber embarazos, por ejemplo, de localización incierta, en donde pues claramente la gonadotropina todavía no está en tope, que hay una prueba positiva de embarazo, pero no encontramos nada en el ultrasonido porque a veces es tan chiquito el embarazo que no lo alcanzamos a ver. Entonces debemos de llevar este seguimiento seriado. Si es un embarazo de localización incierta, justamente hay que esperar 48 horas, tomamos la gonadotropina y con eso también podemos empezar a normar conducta. Entonces, aquí como les mencionaba, eh, con la hormona gonadotropina, si nosotros ya tenemos una hormona gonadotropina por arriba de 2000, ya con una hormona de esta cantidad, sí podemos empezar a ver pequeños esbozos embrionarios por ultrasonido transvaginal. Algunos reportes te dicen que de 6500 para arriba para un ultrasonido abdominal, pero la verdad es que a veces con 3000, 3500, incluso menos, 2500 aprox, podemos llegar a observar un esbozo embrionario a nivel abdominal. ¿De acuerdo? Aquí viene como el porcentaje de qué sucede, por ejemplo, con la hormona gonadotropina coriónica humana y el porcentaje en el que se encontraría si estamos nosotros teniendo una gonadotropina coriónica entre 1500 a 3000. La probabilidad de que nosotros encontremos ya un embarazo es hasta de un 40%. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar del embarazo de localización incierta o desconocida. Por ejemplo, un ultrasonido que no sea concluyente de una paciente, que no veamos nada y tenga una hormona gonadotropina coriónica humana, siempre hay que volver a repetir el ultrasonido, al menos con alguien más con mayor expertise. Posteriormente, si vemos que justamente está embarazada, tenemos la gonadotropina coriónica positiva y no veo nada en tubas, no veo nada en ovario, hay que iniciar esta hormona gonadotropina seriada, que es lo que les comentaba. Si vemos que esta empieza a disminuir hasta en un 15% de 2 a 24 horas, podemos decir que muy probablemente es un aborto y pues ya ni siquiera se vio el esbozo y esa hormona gonadotropina tiene que empezar a disminuir. Pero hay que tener una monitorización estrecha porque podría ocurrir todo lo contrario, que si sea justamente un ectópico y las hormonas gonadotropinas seriadas empiecen a aumentar. Y ahora sí tengamos que buscar el embarazo ectópico en tubo, en ovario, en abdomen, incluso en hígado puede ser. Posteriormente, pues bueno, en el ultrasonido, ¿qué es lo que vamos a valorar? O sea, ¿cómo vamos a ver un ultrasonido? O sea, si me dices, pero entonces no veo nada en cavidad uterina, ¿eso ya es un embarazo ectópico? Pues depende de cómo esté tu hormona gonadotropina crónica cuantitativamente hablando, depende también del ultrasonido de lo que veamos y de la hormona gonadotropina coriónica humana de forma seriada, porque eso es lo que nos va a decir si es un embarazo de localización incierta, si es un aborto o si es un embarazo ectópico, ¿de acuerdo? Lo que nosotros vamos a encontrar normalmente en embarazos ectópicos justamente es un útero vacío, en donde no se va a observar ni un saco, ni un esbozo embrionario, pero sí vamos a encontrar un engrosamiento endometrial. El engrosamiento endometrial se ve justo así, que es esto blanquito que se ve en la imagen, y la actividad uterina extracardíaca, que pues bueno, cuando encuentras el esbozo, por ejemplo, en ovario, puedes incluso escuchar el latido del embrión a nivel ovárico. Y cuando hay datos de inestabilidad hemodinámica o datos de un embarazo ectópico roto, podemos encontrar líquido libre en cavidad peritoneal. La verdad es que, aunque a veces sí puede llegar a ser muy difícil o confuso este diagnóstico con que embarazo de localización incierta, embarazo, aborto, ectópico, cuando tú realizas un ultrasonido y valoras como todas las características, datos clínicos, antecedentes de la paciente, con un ultrasonido podemos llegar a tener una especificidad hasta el 94 al 99% y una sensibilidad tan alta hasta el 99%. Si está costando mucho trabajo realizar el ultrasonido, nunca está de más pedir ayuda al que tenga más expertise con este tipo de casos. Esto es sumamente importante, esto yo creo que sí se los preguntan en el ENARM, que pues bueno, uno de los métodos diagnósticos por ultrasonido que tiene ya una alta sensibilidad y especificidad es el signo del bagel, como un bagel literal, o del anillo. Entonces, paciente, no sé, en edad reproductiva, con sangrado transvaginal del primer trimestre, que según ella tiene aproximadamente 10 semanas por amenorrea, refiere dolor suprapúbico de 2 horas de evolución, con vómitos, náuseas,
no sé, llega inestable urgencias, se realiza ultrasonido transvaginal y se encuentra el signo de Beigel o anillo en ovario. Y entonces tú ya con eso debes de saber que es un embarazo ectópico roto. No, no te van a poner diagnóstico, embarazo ectópico roto de ovario. O sea, no. Lo que tienes que poner ahí, bueno, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Entonces, ahí tú debes de saber cuáles son los manejos y primeras cosas que se tienen que realizar en urgencias para pacientes con una urgencia ginecológica, en este caso un embarazo ectópico. Si ya tú en tu caso clínico en el ENARM, pues obviamente dices, no manches, esto es un embarazo ectópico roto de ovario izquierdo, entonces ahora sí te van a empezar a preguntar de que, y bueno, ¿cuál es el primer paso a seguir con esta paciente? Obviamente tienes que canalizar a la paciente, iniciarle lo de los prequirúrgicos, terapia hídrica y pues tratamiento quirúrgico en este caso, ¿de acuerdo? Y luego así te van a ir preguntando, pero más que nada manejos o tratamientos de los diagnósticos que tú estás dando en tu caso clínico. Entonces recuerden signo de Beigel o del anillo, embarazo ectópico, ¿de acuerdo? Y esto no es solamente en ovario, puedes encontrar el signo de Beigel o de anillo, otros le ponen de que anillo de fuego, porque se ve con vascularidad. Puede ser en trompa, en ovario, en cicatriz uterina, en abdomen, ¿vale? Solamente recuerden que este signo es sinónimo a embarazo ectópico. Y aquí se ve justo el signo del aro de fuego o de anillo de fuego. Y aquí se ve justamente el saco. Apenas si se alcanza a ver un pequeño esbozo embrionario, pero pues bueno, así es como en teoría se tendría que ver un embarazo ectópico. Bien, el embarazo ectópico cervical, que también como les mencionaba es una localización bastante rara, se encuentra en un porcentaje bastante bajo. El cervix va a agarrar como esta forma de barril, media como cilíndrica. El feto se va a encontrar súper abajo o sea, casi tocando el orificio cervical interno. Y la característica con esta, porque hasta podrían pensar, es que es un aborto. No, puede ser un embarazo ectópico cervical que está bien implantado y nos vamos a dar cuenta porque justo va a haber un signo del deslizamiento negativo. O sea, por más que tratemos de mover con el transductor, va a haber un deslizamiento negativo, entonces no va a ser sinónimo a aborto. ¿Me explico? Es un embarazo ectópico cervical. El embarazo ectópico intersticial se va a ver justamente como una línea ecogénica a nivel intersticial entre endometrio y miometrio y vamos a poder observar un saco gestacional rodeado por el miometrio. Aquí es un poquito más difícil identificarlo. La verdad es que a mí hasta ahorita no me ha tocado un embarazo ectópico intersticial, pero pareciera que fuera como un mioma, pero se ve claramente la zona en donde hay una línea ecogénica intersticial. Eso la verdad no se los van a preguntar, pero bueno, son las formas en las que podemos identificar por medio del ultrasonido un embarazo ectópico. A nivel de un embarazo ectópico ovárico, aquí se ve justamente el ovario y encuentra el esbozo embrionario, incluso hasta con su pequeña actividad cardíaca, y pues ahí no hay pierde. Ahí también se encontraría el signo de Weigel o el de anillo de fuego. Muy bien. Aquí hay distintas formas o sea, cuando existe un embarazo ectópico intraabdominal, unos criterios que se llaman criterios de Studiford, que habla sobre un embarazo abdominal primario o un embarazo abdominal secundario. Cuando hablamos de un embarazo abdominal primario, hacemos énfasis a que las trompas uterinas y los ovarios se van a encontrar completamente normales, que puede estar localizado en la superficie peritoneal sin una dehiscencia como tal o una ausencia de fístula útero-placentaria. Y en el caso de un embarazo abdominal secundario, pues prácticamente como su nombre lo dice, este embarazo abdominal va a ser secundario a la ruptura de un embarazo en la trompa o con una implantación abdominal per se. Esto es muy raro que se los pregunten, pero bueno, es importante que sepan que existen estos criterios. Aquí se puede ver igual cómo se observa un embarazo ectópico intraabdominal. Prácticamente el útero se ve hacia abajo, cómo se ve el fondo y entre el útero y seguramente a nivel intestinal se encuentra el saco gestacional, un poquito grande, y el embrión adentro. El embarazo ectópico en la cicatriz uterina, como les mencionaba, esto sí puede ser bastante raro, a mí sí me han tocado bastantes, sobre todo que el tratamiento es súper distinto, pueden llegar a histerectomía a las pacientes porque a veces no hay forma de resecar un embarazo ectópico en la cicatriz uterina. A veces incluso por histeroscopía o resectoscopía lo que se hace es se corta esa zona en donde está la cicatriz uterina con todo y el embarazo ectópico con un alto riesgo de ruptura uterina. Eh,
Posterior a la resectoscopía se vuelve a suturar esa zona en donde se realizó ese corte, como si fuera por bloque, pero normalmente así es como se hace con el alto riesgo de histerectomía. Entonces, el embarazo ectópico en cicatriz uterina también es por ultrasonido. Yo creo que uno de los gold estándar para el diagnóstico sí es la resonancia magnética, porque ahí se ve claramente donde el embarazo ectópico se encuentra en la cicatriz uterina. Y bueno, otra definición que es el embarazo heterotópico, que aquí, pues el embarazo heterotópico es cuando hay un embarazo bien implantado en el fondo del útero y puede haber otro que se encuentre en ovario, en trompa, otro que se encuentra a nivel cervical, otro en cicatriz uterina, en donde el seguimiento y el abordaje es totalmente distinto. Aunque un bebito esté bien implantado, hay otro que pues también va a crecer y que va a ocasionar una inestabilidad hemodinámica y que pues puede ocasionar la muerte en la mamá por sangrado, ¿no? Entonces, ahí es súper importante definir el embarazo ectópico en dónde se encuentra para tomar la mejor decisión para la paciente y para el bebé, que si este está bien implantado. Y bueno, otro de los puntos que se deben de valorar también cuando tú estás abordando una paciente así es que hay algo que se llama pseudosaco gestacional. El pseudosaco es esa bolita que ven en la imagen, es cuando no hay un borde ecogénico, cuando se encuentra localizado en medio de la cavidad uterina, más hacia abajo, más hacia arriba, y puede cambiar de forma cuando tú giras tu ultrasonido de transversal a longitudinal, pero este pseudosaco puede estar presente hasta en un 20% de los embarazos ectópicos. O sea, que tú realices el ultrasonido, ves engrosamiento endometrial y ves el pseudosaco y dices, está intrauterino. Y resulta que es un ectópico. Entonces tienes que identificar bien. Si te queda duda entre que si es un saco gestacional intrauterino o no, porque se parece a un pseudosaco o es un pseudosaco, no pierdas en nada en volver a repetir la hormona gonadotropina clínica y también los ultrasonidos para que justamente con eso tú determines cuál va a ser el paso a seguir y si estamos ante un embarazo ectópico o no. Aquí pues es un estudio justamente que hablaba eh, del porcentaje en el que se puede presentar en los embarazos ectópicos. Normalmente se dice que el término, pues, pseudosaco no tenía como tal cabida en la medicina moderna, pero que sí se pueden presentar en un porcentaje bastante importante. Y aunque también estamos hablando de que hasta en un 59% de los casos se puede presentar en pacientes que están teniendo un aborto, hay casi la mitad de pacientes en donde sí se puede presentar un embarazo ectópico con la presencia de ese pseudosaco. Y bueno, para empezar a hablar sobre el manejo expectante, pues claramente las guías, aunque muchas son muy parecidas, cada guía a nivel internacional tiene su manejo. La Royal College nos dice que vamos a dar un manejo expectante con metotrexate en aquellas pacientes con diagnóstico de embarazo ectópico que tengan estabilidad hemodinámica y una gonadotropina clínica menor a 1500. En cambio, la ACOG, que es el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, igual, pacientes estables hemodinámicamente o asintomáticas, pero que tengan una gonadotropina coriónica menor a 2000. Dan un poquitito más de chance del aumento de la gona. Y en cambio, en las pacientes, por ejemplo, la NICE nos dice que en aquellas pacientes que tengan una gonadotropina crónica menor a 1000 o un embarazo tubárico menor de 3,5 centímetros y sin frecuencia cardíaca, este tipo de pacientes van a ser candidatas a un manejo expectante. ¿Y en qué consiste este manejo expectante? Como les mencionaba, el manejo expectante, como su nombre lo dice, es un manejo en donde no va a haber una intervención quirúrgica, pero para decidir este tipo de manejo debemos estar 100% seguros del tipo de paciente con el que estamos y saber si esa paciente es candidata o no para un manejo expectante con metotrexate. ¿Y cuál va a ser el seguimiento en estas pacientes en las que se decida un manejo expectante? Pues bueno, como les mencionaba al inicio, debemos de realizar esta medición seriada de la hormona gonadotropina clínica en los días 2, 4 y 7 después de la primera prueba. Por ejemplo, hoy viene tu paciente, es un embarazo ectópico, puedes que la des de alto, puede que la internes porque es candidato a un manejo conservador, un manejo expectante.
y a las 48 horas hay que volver a repetir la gonadotropina, hacia el cuarto día y al séptimo día. Si estas gonadotropinas seriadas empiezan a disminuir hasta menos del 15% o más, se debe repetir esta semanalmente hasta que negativicemos, ¿vale? Si esta disminuye, no, más bien no disminuye a menos del 15% y más bien empieza a aumentar esta hormona gonadotropina corénica, aumenta seriada, deberíamos de considerar un tratamiento quirúrgico. Entonces, manejo expectante, identificar bien cuáles son las candidatas, que son estas de acá. Pacientes que tengan menos de 1500 de acuerdo a la Royal, menos de 200 a la ACOG y menos de 1000 de acuerdo a la NICE, que sean asintomáticas y que estén estables hemodinámicamente y que no encontremos una frecuencia cardíaca fetal durante el ultrasonido. ¿De acuerdo? La medición va a ser en el segundo, en el cuarto y en el séptimo día. Y si esta empieza a negativizar más del 15%, pues nada. Se realiza una gonadotropina crónica seriada, funcionó el manejo, estuvo perfecto. Pero si en vez de bajar esta gonadotropina vemos que empieza a aumentar, es una paciente a la que no le funcionó el tratamiento médico y amerita un tratamiento quirúrgico. Aquí viene justamente por ejemplo, en la ACO, pacientes en las que sí se puede dar un manejo médico, sería, como les decía, la estabilidad hemodinámica, que no haya una evidencia de ruptura del embarazo ectópico y que no haya como tal una contraindicación para el metotrexate, porque acuérdense que el metotrexate puede ocasionar depresión de distintas líneas celulares, entonces esto es súper importante que lo sepan para que eh, volvamos a revisar qué pacientes no serían candidatos entonces al metotrexate, ¿de acuerdo? Y entonces justamente en este algoritmo te dicen con cuántos miligramos vas a empezar a calcular tu metotrexate. Esto normalmente no lo hacemos nosotros, lo hace un experto en farmacología, porque metotrexate es un tratamiento de quimioterapia, y este se calcula 50 miligramos por metro cuadrado, es por superficie. Los de farma te dan la dosis que debe de utilizar la paciente, y esa es la dosis que se aplica. Posteriormente, a las 48 horas se realizan los niveles de gonadotropina y como les decía, si vemos que disminuyeron o sea, disminuyó al 15% de la primer dosis que se aplicó con respecto a la gonadotropina coriónica humana, podemos dar una segunda dosis, de nuevo se realiza la medición y vemos si estos niveles de hormona gonadotropina crónica bajaron. Si bajaron, solo realizamos la medición de la gonadotropina semanal hasta que negativice y si no baja, sería candidata a un tratamiento quirúrgico. ¿De acuerdo? Si vemos que está por arriba del 15% las primeras gonadotropinas coriónicas humanas seriadas, vamos a revisar la medición de acuerdo a las guías recomendadas y hay que esperar una meseta. Si vemos que de plano no bajan, ya es candidato a tratamiento quirúrgico. Y aquí igual te viene, por ejemplo, en caso de que sí se logren negativizar, podemos realizar una última medición hasta el día 14 y de ahí cada semana hasta que se negativice. Como les decía, si vemos que las primeras hormonas gonadotropinas seriadas no negativizan, muy probablemente es candidata a un manejo quirúrgico. Esto yo no creo que se los vayan a preguntar, solo es importante que sepan que pues el metotrexate es el medicamento que se utiliza para el manejo médico o manejo expectante de un embarazo ectópico que no esté roto, con una paciente que esté estable y que sea candidata para el uso de este manejo médico. Y bueno, ¿cuáles serían las contraindicaciones absolutas o contraindicaciones relativas de que pues yo pudiera dar un tratamiento médico? Pues claramente no vamos a poder dar un tratamiento con metotrexate a aquellas pacientes que tengan un embarazo intrauterino confirmado y es por eso que es súper importante decidir qué paciente va a ser candidata a a un manejo médico, porque si es un embarazo pues de localización incierta y al final termina siendo un embarazo intrauterino y tú ya dices el metotrexate, pues súper mal con el diagnóstico y súper mal con el tratamiento, ¿de acuerdo? Cuando es de localización incierta hay que valorar muchas cosas para poder decir si la paciente se va o si la paciente se queda o si la vuelves a citar o no la vuelves a citar, ¿de acuerdo? Pacientes con úlcera péptica que estén en lactancia materna, con anemia, con enfermedades pulmonares, hepáticas, renales
o que tengan inestabilidad hemodinámica, ya son contraindicaciones absolutas para no dar un tratamiento médico expectante con metotrexate. Y las contraindicaciones relativas que dices, bueno, ok, encontré una actividad cardíaca durante el ultrasonido, la gonadotropina está por arriba de 1500, mide más de 3,5 centímetros, o que la paciente no va a querer transfusiones, pues bueno, valoras, puedes que si tiene, no sé, 2000 de gonadotropina y tú quieres dar un tratamiento médico porque hay ausencia cardíaca, lo puedes intentar sin problema. Y bueno, en el caso del manejo quirúrgico, pues claramente este es un sí o sí para pacientes que lleguen sintomáticas en donde tú realices un diagnóstico de embarazo ectópico que mida más de 3,5 centímetros, que es lo que les comentaba, que haya frecuencia en el ultrasonido o que la hormona gonadotropina esté por arriba de 5000. Si vemos cualquiera de estos datos, es una indicación precisa para un tratamiento quirúrgico. Pacientes sintomáticas, embarazo ectópico por arriba de 3,5 centímetros, que haya frecuencia cardíaca en el ultrasonido y que la hormona gonadotropina crónica van sí o sí a procedimiento quirúrgico. De ahí, pues claramente estas pacientes, al menos una de cada 5 pacientes iban a requerir un tratamiento adicional. De esta, una de cada 5, ok, pero todas sí o sí van a requerir un seguimiento semanal de la gonadotropina coriónica humana hasta que tú las vuelvas a citar a tu revaloración postquirúrgica. ¿De acuerdo? Principalmente esto va a estar indicado en las mujeres con tropa uterina contralateral dañada. En el caso, por ejemplo, de las pacientes que ya no tengan que ya tengan más bien una fertilidad satisfecha y que se les va a realizar una salpingectomía, pues bueno, la verdad es que ya no requerirían un tratamiento o un seguimiento con la gonadotropina coriónica humana, porque aquí lo que haríamos sería en pacientes a las que tú sí vas a estar seriando semana con semana, es justamente ver que el embarazo se haya quitado en bloque completamente, pero en aquellas que ya tengan fertilidad satisfecha, de una vez realiza una salpingectomía pues completa. Ok, en caso de inestabilidad hemodinámica, una hemorragia que imposibilite la laparoscopía, porque claramente la laparoscopía sería el mejor abordaje para un embarazo ectópico, pero un embarazo ectópico no roto que no haya sido candidata para tratamiento médico con metotrexate. Pero si estamos en caso de una paciente que está chocada, porque si llegan a urgencias chocada, con ausencia de un recurso humano, que no haya torre de laparoscopía, pues obviamente la indicación en este caso sería la laparotomía. Entonces, si bien puedes tú identificar y tardarte la hora en urgencias, es decir, es un embarazo ectópico que no está roto, que es una candidata para un manejo expectante, la voy a subir a piso, le voy a iniciar metotrexate. Así como te pueden llegar pacientes tan estables como esta que les cuento, pueden llegar pacientes realmente chocadas, que tienen un dolor abdominal de más de 24 horas de evolución, que se automedican con tratamiento analgésico, que medio tienen dolor, que medio pues se disfraza el dolor con los analgésicos que han tomado, realizas el ultrasonido y pues no se observa nada porque todo el abdomen está lleno de líquido y solamente alcanzas a ver el grosor endometrial, realizas tu FAST y la paciente se te empieza a deteriorar en urgencias. Entonces ya hay un abdomen agudo, porque por ejemplo, ser un embarazo ectópico tubárico del lado izquierdo, pues obviamente la tuba está tan irrigada y empieza a sangrar y a sangrar y esa sangre se empieza a coleccionar en abdomen hasta que te hacen un abdomen. Llegan a chocarse y entonces tú tienes que meterla a quirófano pues de forma urgente para identificar el embarazo ectópico y aparte de la identificación del embarazo ectópico, pues localizar el sitio de la hemorragia. Entonces, si ha pasado, las pacientes se pueden morir, o sea, creen que es como cualquier cosa de, ay, si me operan y me quitan y me voy. No, o sea, las pacientes llegan realmente chocadas. Digo, las experiencias que he tenido han sido como tan buenas como un embarazo, un manejo médico expectante, como tan malas de que hemos tenido que dar RCP en urgencias por pacientes que pues están chocadas y tenemos que meterlas a operar en el quirófano pues de urgencias, ¿vale? Entonces, agua siempre con su diagnóstico. Lo más importante es que sepan, pues sí, qué es un embarazo ectópico, cuáles son las localizaciones más frecuentes y pues la acción que tú le vas a dar siempre a un embarazo ectópico.
De ahí, pues bueno, estas son como los manejos quirúrgicos ya especiales. Por ejemplo, si tenemos un embarazo ectópico a nivel cervical, podemos dar un manejo con metotrexate si es que no hay sangrado, si es que está estable y es candidata. Normalmente por histeroscopía o resectoscopía, que era lo que les mencionaba, este tipo de embarazo cervical se puede resecar y no hay algo más que realizar, todo bien. Los embarazos en cicatriz uterina, manejo médico es muy raro que sí funcione, o sea, sí se ha intentado y sí ha habido casos de éxito, pero es muy raro. Lo más común es que se realice una histerectomía o una resección en bloque, que pues también es complicado, pero sí se puede realizar. Y eh, el embarazo intersticial, pues casi siempre se realiza una resección cornual y la salpingectomía o salpingotomía de ese lado o de ese nivel del embarazo intersticial. En el embarazo ectópico ovárico, a menos que la paciente no tenga una fertilidad satisfecha, se reseca en cuña, o sea, solamente la zona en donde se encuentra el embarazo ectópico del ovario, pero si es una paciente que ya tiene una fertilidad satisfecha, se realiza oferectomía. Y a nivel abdominal, pues, por la parotomía sí o sí, se encuentra el sitio y se ligan las zonas de hemorragia. Embarazo heterotópico, en caso de que haya realmente un deseo de interrupción, o sea, que ya no se quiera tampoco el embarazo que sí está bien, pues bien implantado, el metotrexate puede ser una opción, ¿ok? La otra opción que se ofrece también en este tipo de pacientes es la aplicación de potasio directo a corazón del bebé que está ectópico, o bueno, del embrión que está ectópico, si es que la paciente ahí tiene o está con una estabilidad hemodinámica. Claramente, si la paciente es candidata para este tratamiento, se puede ofrecer el potasio, que es como bloquear prácticamente el corazón del bebé y es un feticidio, se podría decir así, pero es muy raro, la verdad, para que lleguen ya a un estado de feto, o sea, es bastante raro. Normalmente esto, pues estamos hablando de embriones y pues con unas edades gestacionales bastante pequeñas. Y por último, la resección quirúrgica con el riesgo, claro, de perder al bebé que está bien implantado, ¿no? En cuanto al pronóstico, la recurrencia puede ser del 10 al 20%. Si existe una pequeña disminución de la fertilidad, por ejemplo, si está en trompa o en ovario, pues bueno, ahí piénsale bien, porque pues sí, ya el antecedente de embarazo ectópico te aumenta el riesgo de un embarazo ectópico en tu segundo embarazo y pues claramente pues hay una disminución de la fertilidad. Y estos pacientes normalmente sí presentan un estrés postraumático, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo. Imagínate tratar de explicarle a la mamá que, por ejemplo, un bebito va a vivir, que el otro no, que se puede perder uno y que independientemente de que haya escuchado la frecuencia cardíaca, por ejemplo, de un embarazo ectópico que está a nivel abdominal, pues es un bebé que no, o sea, que no va a sobrevivir y que pues va a ocasionar pues la muerte en la mamá si esto pues no se opera. Y llegan a preguntar, pero ¿por qué si yo escuché la frecuencia de mi hijo, pero si está en abdomen? O sea, pues sí, señora, pero está fuera del útero, ¿no? Entonces son como muchas cosas las que hay que explicarles a estas mamis que pues están pasando por una situación bastante complicada. Y bueno, las conclusiones entonces de esta clase es prácticamente recordarles que el embarazo ectópico es la primera causa de mortalidad en el primer trimestre, o sea, realmente, aunque si bien sabemos que ginecología y obstetricia a veces puede ser bastante estresante, yo creo que las mamis también están pasando por un momento bastante complicado y la pericia que debemos de tener como médicos y como ginecólogos de este lado, pues sí debe ser bastante alta y la preparación también no puede ser mínima en este caso. Necesitamos muchos más estudios epidemiológicos nacionales actuales. La verdad es que el hecho ya de tener un embarazo ectópico en las pacientes o una paciente que muere por un embarazo ectópico habla sobre todo de un mal control obstétrico, ginecológico, o de pacientes que realmente no acuden al ginecólogo, que no sabían que estaban embarazadas. Entonces, habla mucho de también el contacto de primer nivel que tenemos con las pacientes mujeres, ¿de acuerdo? Hay un alto nivel de sospecha. Nuestro alto nivel de sospecha tiene que ser menester para un abordaje diagnóstico correcto. No puedes estar jugando en que es que creo que no es que sí es.
Si tienes la duda, nunca está de más volver a revisar apuntes, volver a preguntar al que tenga mayor expertise, dejar a la paciente hospitalizada, decir, ¿sabes qué? Necesito estas hormonas seriadas porque tengo la alta sospecha, pero pues no te puedo dejar ir hacia casa, ¿no? Y pues siempre conocer las indicaciones de un tratamiento médico y quirúrgico. Recuerden, paciente inestable, con alta sospecha de embarazo ectópico, hemorragia al primer trimestre, no sabía que estaba embarazada y tengo una prueba positiva de embarazo y no tengo un ultrasonido con un embarazo intrauterino. No le busquen tres pies al gato, o sea, te está gritando embarazo ectópico, embarazo ectópico, embarazo ectópico, hasta no demostrar lo siguiente, ¿de acuerdo? Y pues bueno, el seguimiento de la gonadotropina crónica, aunque aparece así tan abrumadora y de que eso es que no le entendía el manejo, o sea, esta acuérdense es cada 2, 4 y séptimo día y de ahí semanalmente en caso de que el tratamiento haya funcionado, ¿de acuerdo? Pero sí es importante mencionarles a la paciente que aunque tenemos este manejo médico, siempre puede haber una posibilidad de que el manejo médico se vuelva quirúrgico y eso puede ser mañana, pasado, en la tarde, en la noche, de guardia porque estos pacientes no avisan. De repente tú estás de guardia, inició un tratamiento médico en la mañana y en la tarde puede que ya esté chocada porque ya sea un embarazo ectópico roto, ¿de acuerdo? Y es ahí en donde se tiene que actuar. Entonces, a las pacientes siempre hay que explicarles todo desde un inicio, pues también para que estén enteradas, estén informadas de lo que se trata. Muchas pacientes no saben lo que es un embarazo ectópico entonces, pues médicos de primer contacto, si llegan ustedes a identificar a una paciente con un embarazo ectópico, súper importante también explicarles a las pacientes si es que hay tiempo. Y lo más importante aquí es que ustedes actúen con con la pericia necesaria, pero también sobre todo pues, con la responsabilidad que pues tenemos como médicos, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen alguna duda o más dudas, con mucho gusto se las puedo responder. Creo que lo más importante que tienen que saber aquí ustedes es saber los tipos de localización de embarazo ectópico, que ya dijimos lo más frecuentes a nivel tubárico, posteriormente a nivel tubárico y posteriormente a nivel ovárico. ¿Cuáles son las indicaciones para un tratamiento quirúrgico? Que el de elección siempre va a ser la paroscopía si la paciente está estable hemodinámicamente y versus la parotomía si la paciente está hemodinámicamente inestable. O un tratamiento médico conservador si la paciente cumple con criterios para un manejo expectante con metotrexato. Pues bueno, espero que les haya gustado. Fueron dos clases bastante importantes. Van a venir en Sonar sí o sí. Mínimo una pregunta si les van a hacer tanto de embarazo ectópico como hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Entonces recuerden cuáles son los tips y pues cualquier duda con mucho gusto me pueden preguntar. Estoy a sus órdenes y espero que les haya gustado. Luego les puedo compartir mis redes para que me puedan preguntar con más confianza. Hasta luego.